Bueno, vamos a empezar con la última jornada, que son los pechacuchas, que han venido pues exalumnos y exalumnas a contarnos un poco su TFG y nos lo van a enseñar. Les voy a presentar a todos seguido, voy a decir el nombre, su proyecto, cómo se llama, y luego ya al final podéis hacer preguntas a todos a la vez, ¿vale? Viene Juanma Obrero, de moda, con su proyecto Golfo. Viene Carmen Dieguez, de producto, presentando Maro. Mónica Sánchez, de interiores, con su proyecto Espacio Stelae. Belén Castillo, del máster de diseño interactivo, con Digital Bloom. Miriam Chacur, de moda, con su colección El Tanque Clown. Sarabel Baroquel, de producto, con Machaná. Elizabeth Lee, del máster de espacios comerciales, con su propuesta Globo Point. Andrea Rotaru, de gráfico, con Postflora. Y Paula Martín Rodríguez, de interiores, con la rehumanización del diseño hospitalario. Así que, pues, les escuchamos. Me da igual micro. Si queréis los dos y luego lo vais cambiando. Vale, funciona, sí. Sin problema. ¿Ya? Bueno, pues hola chicos, soy Juanma, me gradué en junio y pues os vengo a exponer un poco la difícil tarea de un TFG de moda, un crimen a la humanidad. Mi TFG era poco convencional para lo que se presenta en la SD, en el sentido de que decidí romper un poco con la línea editorial de la seriedad y tirarme algo más hacia lo cómico y no denominado moralmente muy intelectual. Entonces recogí esta frase de Kiko Matamoros que me parece muy buena, que es que en la sociedad existe una especie de superioridad moral e intelectual que solo demuestra su desprecio poco democrático por la libertad del pueblo para elegir su forma de entretenimiento. Y es que un poco si estamos aquí también es para el pueblo, ¿no? Entonces decidí, ¿por qué no ensalzar a los referentes del pueblo? Entonces de aquí nace Golfo, que en sí es un tributo a Sálvame, al programa de televisión que murió en 2023 y que queda patente en nuestras vidas, sigue a día de hoy, después de 2 años de su pérdida. ¿Cómo sigue? A través de una tribu urbana. Está científicamente probado por mí, lo siento, es así, de que existe con pruebas que ahora mostraré, que realmente ha calado tanto en la cultura y por su peso, dinamismo y dimensión, pues da lugar, como lo dio el punk, a otros tipos de subculturas que a través de ellas se crearon tribus urbanas, a una nueva imagen y estética en nuestro lenguaje, tanto corporal, de indumentaria y comportamiento también, en general. Así que a través del programa se crea la tribu y da ahí una colección de moda. Vale, todo esto tenía que estar englobado en un parámetro general, con lo cual simplemente exporté mi marca, que es O Studio, y a través de ahí, con mis creaciones, fue mi paraguas perfecto para poder darla a un mercado comercial, ¿no? A sacarla a la luz. Vale. Estos simplemente eran un poco pues, mis competidores objetivos de lo que sería mi marca, de lo que es, vamos, y ese es mi lema, haz girar tu órbita, forma parte de cada colección, con lo cual a través de ahí también recojo un poco esa circularidad de estar todos conectados a través de las colecciones. Este fue mi sistema de investigación que se llama Dark Model, lo conocí en Dinamarca, en Erasmus, y la verdad que me fue muy útil. Es un sistema que recoge un montón de otros sistemas de investigación y demás propuestas, y lo que hace son hibridarlas y de ahí va sacando respuestas. Entonces a mí me servía muchísimo para analizar de una manera real lo que genera la propia televisión, el consumo de televisión, sobre todo en los 2000, y cómo eso se materializa a través de las redes sociales hoy en día y los nuevos canales que tenemos. Aquí hice una representación de arquetipos de los colaboradores, de los arquetipos básicos, con lo cual pues tenemos desde el sabio hasta el rebelde, pasando por el héroe, y todos ellos están testados por diferentes personas que hicieron encuestas, cómo los veían y qué identificaban ellos. Entonces de aquí nace un poco lo que es la tribu, ¿no? Es espectáculo, es ironía, es urbano y es posmoderno. Al final siempre tendemos a cuando nace algo a prejuiciarlo, ¿no? Y a no darle realmente el sitio que espera, pero este programa ha arrasado en audiencias, no solo en la tele lineal, sino que también en redes sociales y en la calle. No es raro el día que nos llega un meme de Belén Esteban, de Hasta luego Mari Carmen, o encontramos en Twitter un vídeo de Lidia Lozano bailando el chuminero, ¿no? Pues eso es real, eso es verdad y eso deja huella en una sociedad, en una cultura.
Al final, cuando se crea una tribu urbana, está atada a su momento. Eso quiere decir que si hubiese sido en otro momento, no sería posible crearla. Está muy ligada a la sociedad. Sálvame nace con la crisis del 2008, un poco en contrapunto a todo lo que vivimos aquí en España. Vosotros erais pequeños, yo también, no lo vemos igual, pero los que son un poco mayores sí pueden ver que era un poco la vía de escape que tenía la gente. Encendía la televisión y por eso fue magnético. Entonces, a través de ahí pues, se crea el mood board y un poco las referencias visuales en cuanto a contenido moda, ¿no? Yo lo que hice fue jugar todo el rato con tanto digital como escáner. Me parecía bastante notorio trabajar esa parte de hibridación, ya que ellos también, una vez que se cierra la televisión para ellos, porque les cancelan, van a Netflix. Y en Netflix consiguen en Twitter ser su reality, a través de la promoción, el vídeo más viral de Twitter y el más visto en ese momento en la cuenta. O sea, estamos hablando que en Netflix España Sálvame consigue con su reaparición ser lo que más ha visto. O sea, eso es un impacto cultural grandísimo para nuestra generación. Entonces, de ahí pues saqué una gama cromática que era un poco todo lo que enlazaba el programa en cuanto a estética. De aquí nace una carta de color, que esa carta de color se traspasa a los tejidos y alguno de ellos, como el punto, que es aquí, le creé yo mismo, fue tejido por mí. Entonces, como bien os dije antes, mi método de investigación me sirvió mucho para irme hacia lo onírico, hacia la expresividad corporal y hacia crear desde un subconsciente, no tanto del consciente, ¿no? Con lo cual se crean los primeros bocetos en 4 grupos diferentes, arropados por lo experimental y la sensación de dejarse llevar a través de imágenes. Aquí tenéis imágenes que son, por ejemplo, de Martin Parr, uno de mis logos, el toro de Osborne, muchísimos referentes culturales, ¿no? Pero al final tiene esos 4 para dar en sí los primeros ejemplos. Entonces, pues trabajamos la tridimensionalidad corporal, a través de la cual, a través de las costuras, las formas, se nace el cuerpo, como lo fluido, lo emocional y lo visceral. Entonces, esta es la colección como tal, estos son los figurines y la adapté en 20. Fue muy interesante todo el proceso de que tenía que estar muy compensada, también adaptada para una urbe. O sea, al final mi proyecto está inspirado en nuestra sociedad. No podía hacer grandes locuras en ciertas formas y en ciertos cometidos estéticos, ya que tenían que andar por la calle en Madrid con el metro y con esta lluvia que tenemos tan maravillosa. Con lo cual, aunque hay algo artístico, evidentemente, porque no deja de ser una colección de moda, pues había que adaptarlo. Aquí tenemos también el line-up de los dibujos técnicos, que costaron muchísimo. Quien estudie moda lo sabrá. Y bueno, pues otro de los puntos fuertes es que yo trabajé todos mis patrones y todas mis ideas a través de CLO. También lo aprendí fuera, no lo aprendí aquí porque todavía no lo había. Entonces yo lo que hice fue, a través del molde corporal, sacar todos los patrones, desde los patrones base hasta las prendas más voluminosas. Y lo que fui es jugando con mover las costuras y dar un nuevo eje a la tridimensionalidad de la ropa. Aquí pues veis más prototipos de algunos de los diseños finales. Y, muy importante, siempre hay que prototipar, por favor, los prototipos son importantes. Me va a matar esta persona porque tengo esta foto tan grande, pero había que ponerla, es muy bonita. Y nada, pues se dan fallos, no pasa nada, se rectifica y se vuelve a empezar. Aquí un ejemplo pues un poco de que moda no es solo de hacer un figurín de moda y ya está, sino todo lo que conlleva el proceso técnico, de fichas técnicas. Y como la sesión de fotos la hice yo, tenía que tener sí o sí una planta de luz. Era imposible generarme todo y cuadrarlo a través de ello, con lo cual me hice un gran esquema sobre cómo iba a funcionar y cómo lo que yo quería las ideas, entonces a través de ahí trabajé. Y nada, aquí ya paso a la editorial, chicos. O sea, esta es mi colección. Golfo nace de Sálvame, como bien os he dicho. Hace reminiscencia al primer nombre de Sálvame, que fue Sálvame Golfo. Y a través de ahí, pues, se crea un nuevo universo, una nueva manera de contar, de narrar, en la que todos al final pues estamos conectados, unos más que otros con el programa o con sus ideales. Eso al final me da un poco igual, simplemente es que ha calado en nosotros, está ahí y no podemos negarlo. Intenté transmitir pues un poco la estética del programa muy depurada, a través de los colores, de la ironía de las prendas, de la mezcla de materiales, de los volúmenes.
y pues con esto y un bizcocho, Sálvame vivirá siempre, porque nuestro apoyo pues les ha hecho eternos. Así que muchas gracias. Buenas. Bueno, me llamo Carmen y vengo a enseñaros mi trabajo de fin de grado, que se llama Maro, es un manipulador reutilizable para el manejo de la copa menstrual. Se diseña un dispositivo que es complementario a la copa menstrual, ¿sí?, que permite utilizar la copa sin acceso a fuentes de agua y de manera higiénica, segura y privada. Para las que no lo sepan, la copa menstrual es un recipiente con forma predominantemente cónica que sirve para recolectar el sangrado menstrual, el flujo. Se hace de polímero elástico, blandito, y quedaros por fin con que se puede usar hasta 12 horas, dependiendo del flujo, y se puede cambiar una vez sin lavarla. Además, se debe de hervir entre menstruaciones. Para el uso de la copa menstrual, como veis, se tienen que utilizar las dos manos directamente sobre el dispositivo para doblarla, para introducirla, para comprobarla. Todo esto es las manos doblando la copa, metiéndosela en la vagina. Y una vez que se usa, se extrae y se vacía, por lo que es muy importante el acceso a una fuente de agua para poder higienizarla, ¿sí? La copa tiene multitud de beneficios de salud, autoconocimiento, es muy barata, dura, si depende del material, puede durar hasta 10 años. Y además presenta varias limitaciones, como por ejemplo es que todavía la menstruación es un tema tabú, hay desinformación con los dispositivos de recolecta menstrual. Tiene un coste inicial más alto, aunque luego a la larga es mucho más barato, por ejemplo, ¿no? Y entre otras cosas, pues la infraestructura, que es lo que nos importa, es un gran impedimento para el uso de la copa menstrual, porque en la mayoría de los aseos públicos el acceso a fuente de agua está fuera del espacio privado del inodoro, por lo que tienes que salir para lavarte las manos, luego volver a meterte, ponerte la copa, Y como además es un tema tabú, pues todavía pues, se quiere hacer de manera privada, obviamente. Además de otros espacios donde tampoco hay acceso a fuentes de agua directamente, como yo qué sé, de excursión, de ruta, de fiesta, ¿no? Se detecta que absolutamente todas las copas en el mercado requieren de la manipulación de las dos manos, ¿sí? Directamente, para, como hemos visto antes, doblarla, introducirla, sacarla, vaciarla, ¿sí? Absolutamente todas las copas. Hay diferentes sistemas, pero todas requieren la manipulación directa. Y aparecen un producto que sirve para introducirla, pero como digo, solo sirve para introducirla y además hace falta la manipulación directa de ambas manos para poner la copa también, ¿no? Entonces, no hay acceso a fuente de agua dentro del espacio privado del inodoro en los baños públicos, no hay dispositivos que atiendan a todo lo que se maneja, a todo lo requerido para manejar la copa y bueno, y la copa se puede cambiar una vez sin tener que lavarla. Se sigue un proceso de maquetación en el que primero intento que todo el dispositivo que se va a diseñar quede solo en una pieza, se doble sobre sí mismo y una fantasía loca, y luego poco a poco van separándose en piezas, ¿no? Hasta que llega a los dos guanteletes, uno para cada pinza digital, y aún así queda todavía un poquillo, le falta un estuche donde guardarlo, donde limpiarlo. Y este sería el prototipo final, que son esos dos guantecitos que cubren ambas pinzas digitales, y lo de la derecha del todo es como una especie de estuche vaso esterilizado. Ahora lo veremos. Bien. Perdón. Este dispositivo cubre todas las fases necesarias en el manejo de la copa. Doblado, lo que hemos visto antes, doblado, introducción, todas. Lo que permite una higiene total, de manera que se puede cambiar dentro del espacio privado del inodoro sin la necesidad de ese agua que decíamos antes, ¿sí? Por lo que tanto se puede hacer de manera privada, segura y además, como vemos en el estuche que se ha plegado, es portátil. Se adhiere a las manos, o sea que tiene la forma de los mismos dedos, índice anular, índice, corazón y pulgar, perdón, por lo que se permite una psicomotricidad fina y además, como tiene la forma de las manos, es bastante intuitivo. Permite la independencia de los dedos, para que se agarre mejor la copa y evite caídas. Tiene unas canaladuras que sirven para que también agarre mejor y para que no chorree el líquido y no llegue a las manos.
y además, bueno, pues es ambidiestro. Ambas pinzas se pueden poner en ambas manos. Este sería el estuche, que tiene una nervadura, esta cosita amarilla, que es para que al cerrarlo no se deforme. Tiene una cinta que se envuelve el estuche y así se puede guardar y portar. Y este mismo estuche, presionando la base de abajo, crea una superficie que se puede apoyar y bueno, se llena de agua hirviendo y se deja 5 minutos, como se hace con la copa normalmente, para esterilizarlo entre menstruaciones. Además se le añade una bolsa porque debe de descansar por separado para su secado de un día a otro y limpio, obviamente. Y tiene unas instrucciones, las que tienen los dibujos con son lo suficientemente explícitos para que se pueda entender sin necesidad de leer el texto, y donde bueno, pues viene cuestiones de utilización, mantenimiento y algunas recomendaciones sobre el fin de vida del producto. Y bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mónica y yo os voy a presentar Espacio Stelae, que es mi trabajo de fin de grado de diseño de interiores. Y es una propuesta de rehabilitación a la piscina Estela. No sé si la conocéis. Bueno, yo creo que todo trabajo de TFG tiene que empezar por una motivación. Entonces, en mi caso fue que mis abuelos vivían cerca y yo cuando pasaba o por Arturo Soria o por la M30 siempre me fijaba en este edificio que está como también un poco escondido y me daba mucha curiosidad saber qué era. Y entonces ahí partió como mi edificio de TFG. Sobre todo me empezó a llamar mucho la atención porque tampoco es que hubiera publicado mucha información y este tema de investigar, hacer este trabajo de campo, pues como que me empezó a motivar a seguir. Y bueno, lo partí el trabajo sobre todo en una parte de investigación del edificio, que era un poco investigar el por qué estaba situado ahí, por qué estaba cerrado. Luego también, una vez ya habiendo investigado eso, dentro del edificio, las complicaciones que pudo tener. Y luego ya, a partir de esta investigación, el uso. Cómo adaptarlo, pero sin perder su esencia, que era lo que quería en todo momento respetar. Bueno, como he dicho, hice un análisis histórico bastante profundo, en el cual, bueno, la piscina Estela está ubicada en Arturo Soria, ¿vale? Pero está en una parcela bastante grande. Y a mí me llama mucho la atención pues porque en código técnico aparecía que se había construido en 1929, pero luego el edificio estaba elaborado en el 45 y ya ahí como que partió mi búsqueda de información. Resulta que toda esta zona de Arturo Soria parte de esa idea utópica que tuvo Arturo Soria con la ciudad lineal. Y este edificio surgió un poco como para esas personas que iban a veranear a las afueras de Madrid, pongámonos en 1920, ¿vale? Pues como lugar, esa casa vacacional. Entonces surgió este edificio como para apaciguar esos calurosos veranos en Madrid. Es una piscina que lo que hacía era que la gente fuera pues, a disfrutar y tenía ocio tanto diurno como nocturno. Y luego, a medida que fue pasando el tiempo, pues digamos que por la cantidad de instalaciones que tenía novedosas fue llamando mucho la atención y llegó a captar la atención de personas importantes de la élite madrileña. A pesar de eso, bueno, pues como todo edificio, pues todas las novedades de las piscinas privadas que empezaron a salir en las urbanizaciones y además el deterioro de sus instalaciones, pues llegó a que en 2006 tuviera que cerrar. Pero bueno, ahora mi propuesta es una nueva vida para este edificio. También, como veis, bueno, esta es toda la parcela del edificio. Y, ¿puedo señalar? ¿Dónde está? Aquí, vale. Esto es el edificio, ¿vale? Pero luego todo esto es el jardín. Aquí está la piscina y luego esta, perdón por mi pulso, esta es la casa de los propietarios. Entonces, bueno, también intenté hacer una investigación aparte para poderlo visitar, pero digamos que no están los propietarios como muy vinculados al tema y al final pues tuve que hacer una visita por fuera. Pero bueno, eso me dio pie también a entender un poco el edificio y cómo era. Quise también, pues hombre, ya que tenía todo este jardín, pues clasificarlo y protegerlo en cierta manera porque todas las especies pues estaban plantadas con ese interés en todo el tema del jardín. Y bueno, y tratar el edificio un poco pues con esa influencia náutica que tenía en sus inicios.
esta es mi propuesta y yo lo que quise hacer es, siguiendo la parte de, porque este edificio tiene influencia náutica, pero parte de los inicios del movimiento higienista. No sé si sabéis de qué hablo, pero fue el movimiento en el cual empezó la higiene a tener importancia en tema de lavado, cuidado de las calles y también en los edificios. Empezaron a salir balnearios, piscinas y la gente pues empezó como a cuidarse, a tener como la higiene más en cuenta y partió de ese momento. Entonces quise como mezclar también la parte de salud y elaborar un edificio en el cual el bienestar estuviera lo primero. También tuve un poco como obligado la temática porque quise seguir en todo momento la normativa y este edificio está protegido y además tiene como uso dotacional privado deportivo. Entonces, bueno, este edificio lo que pretende con esta propuesta es seguir abierto y sobre todo implementar el deporte y la salud como forma activa para el bienestar. Elaboré diferentes, bueno, son 4 plantas del edificio, ¿vale? Entonces, elaboré como, la propuesta lo que busca es seguir la medicina holística en cuanto a cómo aplicarlo al deporte y a una vida sana. La planta +1, que es el elemento fuego en este caso, lo que pretende es un espacio más social, agrupar las actividades más sociales en la planta de arriba y además disfrutar un poco de ese sol que también en la medicina holística pues, favorece mucho al bienestar. Lo que tuve que hacer sobre todo en esta planta es hacerla transitable, tener cuidado con código técnico. Y bueno, y en tema de los materiales, pues quise como en todo momento hacer un espacio multisensorial, es decir, que las personas que están en el espacio pues no solo disfruten de las instalaciones o de las actividades, sino que puedan disfrutar del diseño, que es a lo que estamos aquí. Entonces los materiales, pues lógicamente tenían que seguir esa línea. Son materiales que evocan ese calor, ese color rojo, pero sin molestar, es decir, que sean como más tranquilos a la vista. Usé maderas, bueno, simulación de madera. Luego también pues mucha vegetación, porque también es muy buena. E intenté también tomar el tema de las plantas aromáticas, por otro lado. Y bueno, pues esta es la planta. Sobre todo hay una gran parte para actividades grupales al aire libre. Y luego aquí dispone de un jardín y de una zona con vegetación aromática. Esta zona es más privada, entonces también, bueno, pues te permite tener esa relajación para leer o para meditar. Aquí está un poco la agrupación de actividades que quise hacer, ¿vale? Y este es el espacio de la planta de arriba. En cuanto a la planta 0, que es la de recepción, la de entrada, está asociada al elemento viento. Y también la asocia a porque es una planta que sobre todo el mundo pasa por ahí, pero hay mucho ajetreo, todo el mundo va yendo de un lado a otro. Entonces quise por medio de los materiales y de la planta pues elaborar esos recorridos más cómodos. Se entraría por aquí y tienes todo este pasillo amplio para subir por las escaleras o usar el ascensor. Luego aquí tendrías un bar healthy en el que poderte sentar y a conversar. Luego también tienes zonas de espera, hay consultas. En todo momento, bueno, pues los materiales, sobre todo en las plantas intermedias, lo que buscan es ese confort, esa tranquilidad que te puede aportar el edificio. Luego la planta -1, que es un poco más la de deporte, es el elemento tierra. El elemento tierra lo que simboliza es la fuerza. Y entonces, pues aquí metí el gimnasio. También, pues pasa lo mismo, son materiales, en este caso son más resistentes, están adaptados al tema del gimnasio, pero lo que permiten es que el usuario se sienta cómodo en todo momento. Y bueno, pues disponemos de una sala cerrada para actividades grupales, luego las salas de máquinas, sobre todo dispuestas para el ejercicio funcional, que es lo que pretende, y una sala más de esterillas para meditación, yoga. Luego aquí hay una sala de lectura. Esta parte ya es más exterior y aquí también, que he tocado también en este trabajo zonas exteriores, pero bueno, no daba tiempo a todo. Pero sobre todo es para mezclar esos espacios interiores y poder salir al exterior.
Este es como quedaría el gimnasio. Y bueno, la planta -2 sí que es cierto que ha sido como... Yo quería hacer como un referente a lo que era la piscina en sus inicios. Entonces la planta -2, que simboliza el agua, era como mi planta para hacer un guiño a lo que era la piscina Estela. Usé esa influencia náutica que lo caracteriza, el color azul, el agua, esa iluminación, los ventanales, jugando un poco con esa luz que permite pasar. Y pues aquí disponemos de lo que son los vestuarios para luego el uso de la piscina en el exterior. Y luego dispone también pues, de cabinas de masajes y ya estaría. Ahí tenemos un espacio y luego otros servicios. Y así quedaría. Estas son imágenes reales de lo que era la piscina Estela en sus inicios, ¿vale? Pues como la gente lo usaba. Y bueno, este es el final. Muchas gracias. Bueno, hola, yo soy Belén Castillo del Máster de Diseño Interactivo y bueno, mi proyecto comenzó con el año pasado, que también vine a estas charlas, y una chica que habló sobre la identidad y me hizo pensar mucho sobre, también con las asignaturas del máster, sobre qué diría sobre mí mi huella digital, ¿no? Todo lo que hago todos los días en mis redes sociales y demás. El reto de esto era crear, o sea, que las herramientas de hoy en día son muy frías y para ver la huella digital era terrorífico, ¿no? Eran demasiado frías y generaban muchísima ansiedad todo lo que está expuesto sobre nosotros hoy en día. Entonces había una falta de intimidad para entender sobre nosotros todo lo que dice esto. Entonces la solución fue crear no un panel de datos fríos, sino un autorretrato digital sensible. El concepto era de que no somos un perfil estático, sino un flujo de información que va adaptándose según nuestros intereses y como nuestras hiperfijaciones que podemos tener en distintas etapas. Se basa también en el NetArt, que es el arte dentro de toda la industria, bueno, en el Internet, ¿no? Componentes artísticos que hoy en día son muy famosos, en la estética de la calma, que nos ayuda a crear cosas que no sean demasiado abrumadoras, y sí, en visualizaciones digitales. Y en el diseño paramétrico, que ahora explicaré qué es. Para la investigación previa de este proyecto, hice una encuesta de 150 personas en el que se veía que había un cansancio digital, que todo el mundo aceptaba las cookies. Yo no sé si vosotros lo haréis, pero yo cada vez que me meto en una web acepto todo. También unos focus group con gente de mi generación, donde se veía que nuestras redes sociales son un espacio íntimo y privado, como un diario. Y también un benchmarking, que es una comparación de obras de estas que os decía de NetArt, para ver cómo otros artistas humanizaban estos datos. Se utilizó el Design Thinking, que es un proceso en el que iterativo, es decir, que se va avanzando o volviendo a otras etapas, desde empatizar, que gracias a la investigación previa pude hacer, luego definir, idear, prototipar y testear. Bueno, esto es un poco técnico. Luego, con esto, gracias a esto, se concluyó una propuesta de valor que era transformar todos mis datos personales en esto que ahora os enseñaré, que permitiera al resto de gente pues, conocerme y que se entendiese. Dentro de esta estructura de los datos, establecí un modelo que cruzaba la conciencia con el tiempo. Recopilé todos estos datos durante un año y los dividí en 3 ejes temporales, que son 4 semanas, 6 meses y un año o más, y en 3 capas distintas, que es el deseo, las cosas que hacemos conscientemente, es decir, los likes, cuando guardas algo, cuando te ves un vídeo de YouTube, el cuerpo, que eran rutinas como la cronología que utilizaba en Google Maps o cosas así específicas que iba buscando o cosas que hacía con más conciencia, pero establecida en un periodo de tiempo, y el rastro, cosas inconscientes como anuncios o cosas que veían mis compañeros de piso o cosas así, que no era consciente de que estaba viendo o dándole like o siguiendo algunas cuentas.
La construcción del prototipo tuvo distintas fases en la que el principio fue la recolectación manual de todos los datos en todas mis redes sociales, o las que puse por lo menos, luego unificar todo esto en un formato que se llama JSON para que todo estuviera bien organizado y que todo tuviera sentido. Luego también hice poner a cada uno de esos datos unas notas personales y subjetivas de qué era para mí esas cosas. Ahora os enseñaré más. Y para luego realizarlo de manera correcta, utilicé React, que es un framework para establecer la interfaz correctamente. GSAP, que es una librería para ayudar con las animaciones fluidas para la estética de la calma que hablaba antes, y Netlify para subir el repositorio y que se viese de verdad en un enlace. Os voy a mostrar ahora la página web. Sí. Entonces, bueno, aquí podemos ver mi página web, donde aquí se puede hablar un poco del proyecto, porque lo que vi en uno de los testeos es que era fundamental que la gente entendiese qué estaba viendo y lo que os he explicado del cuerpo, el rastro y todo, además de las notas personales. Bueno, hay una parte que está censurada porque lo voy a presentar a los lados y no se puede. Y nada, hablar sobre las plataformas que utilicé para establecer esta visualización. Aquí podemos ver lo que he dicho antes. Bueno, hay un mini tutorial que es esencial para que la gente se entere de lo que pasa. Y lo que os decía del cruce de matrices, ¿no? Por tiempo, que se puede ir cambiando según lo que quieras ver, y el tipo de conciencia que vemos. Ahora os voy a mostrar cómo es completamente con todos los datos que recopilé en ese periodo de tiempo, que son 2.604 puntos de datos. Aquí podemos verlos todos con las plataformas y demás, dividido por tiempos, por conciencia, por el niveles de conciencia que os he explicado y por el tipo de plataformas. Además, si les dais, pues lo que os decía antes, se puede ver específicamente. Estos son las notas subjetivas que he ido poniendo a cada uno de los datos con sus tags, que aquí en la parte anterior se puede filtrar para buscar específicamente algo que, bueno, también puse, bueno, hay un montón de filtros. Entonces, si le das, deberían salir las cosas que se han filtrado. Voy a volver a la presentación, perdón. Vale. Bueno, en definitiva, en conclusión, todo debería ser accesible. Se ha intentado hacer de la manera más accesible que he podido, con mis conocimientos. Se puede navegar con el tab, que no sé si alguno lo utiliza, pero es una función que, si no puedes utilizar el teclado, facilita a la gente que lo necesita. Que no es una opción, la accesibilidad tiene que ser un fundamento principal para todo el tipo de diseño que hagamos, sea de digital o no. Y nada, que quería proponeros una pregunta, y es que si creéis que vuestros datos cuentan algo de vosotros o solo es basura. Así que gracias. En tant que clown significa como payaso o en calidad de payaso en francés. Se refiere a una persona que se siente como tal. Aunque también puede decirse que es desde la perspectiva de un payaso, hablando de la persona que mira el mundo desde esa posición. Buenas tardes, me llamo Miriam Chakur García y el día de hoy vengo a presentaros mi proyecto de fin de grado, En tant que clown, la mujer payaso, la tragedia de ser mujer. Este proyecto está inspirado en muchas mujeres, en sus historias, mujeres artistas y mujeres no artistas, que han vivido el sentimiento de ser mujer en sus historias y en sus propias pieles. En concreto me ha inspirado Sylvia Plath, una escritora del siglo XX, que hablaba desde su vulnerabilidad como mujer en su prosa y en su poesía. Ella escribe en sus cuadernos: mi gran tragedia es haber nacido mujer. Esta tragedia se traduce en mi proyecto como en la imagen del payaso o bufón que vive preso de su condición.
Dentro de este concepto, la figura de Pierrot es muy importante. Pierrot, el payaso blanco, de rostro blanco, romántico, herido, que le canta a la luna. Pierrot se envuelve en sus emociones, a través de su maquillaje, a través de su vestuario, así como una mujer que expresa su vulnerabilidad, y ambos son duramente juzgados por ello. ¿Por qué la imagen del payaso? Bueno, un payaso no es solo un payaso, también es un bufón, un fool, refiriéndose a aquella persona que los ricos colocan enfrente de sí mismos para que bailen o hagan el tonto. Y a través de esta forma, bueno, perdonadme. En una relación de abuso de poder colocan delante de ellos, así como una mujer que ejerce su feminidad a través del maquillaje, a través de su actitud, incluso a través de su moda, para acabar siendo madre o esposa, siempre al servicio de otros. Esto nos lleva a esta frase, no sé si la conocéis, se ha hecho bastante popular, to be a woman is to perform, o ser mujer significa performar. Tal como un payaso que se coloca en el centro de un escenario, con una actitud aprendida, las mujeres también lo hacen, a través de la feminidad que se le ha impuesto desde su niñez. Así como una bailarina de cabaret, con sus plumas, como una madre que ejerce de su maternidad, que a veces la llega a inhibir como individuo. Todas estas imágenes me interesan. Mi proyecto interpreta ser mujer como un duelo. Mi proyecto encuentra en el duelo y en sus fases, especialmente en la tristeza, un motor creativo. El sentimiento, la autopercepción de ser mujer y de sentirse como payaso viene desde dentro. Refleja la toma de conciencia de una situación en la que una se encuentra. Es esta mirada interna, que no es en forma de burla, la que hace que una se sienta como payaso, defraudada por la sociedad y por la socialización que se le ha impuesto, prometida de un futuro que no existe, porque a veces el matrimonio y la maternidad se disfrazan de la razón de ser mujer solo para perpetuar su sufrimiento. Bueno, antes de mostraros las imágenes de mi proyecto, he colocado unas pinceladas de lo que ha sido el proceso creativo con los bocetos y los moodboards de cada diseño. Neglect nos muestra a una mujer que lleva un body con el vientre hinchado, un vientre de embarazada. Estos colores son los colores de Pierrot, blanco y negro. La mujer se coloca frente a una floristería. Las flores representan el amor y representan el apoyo de una pareja, tanto apoyo emocional como económico. Pero en este caso, la mujer se encuentra fuera, sosteniendo una flor que se desvanece. Es una madre soltera que va a tener que criar a su hijo sola. Abandono de la feminidad nos muestra una mujer con un traje sobredimensionado en el cuerpo. La mujer se siente como disfrazada, como si ese traje no le perteneciese. De esta forma, quería contar la historia de todas aquellas mujeres que han tenido que disfrazarse, que han tenido que ponerse una ropa de hombre para poder ejercer como ellos o para poder tener las mismas oportunidades. Además, esta fotografía está inspirada en este autorretrato de Frida Kahlo. Frida Kahlo pinta esta pintura después de su divorcio con su exmarido Diego Rivera, en una relación que no sé si conocéis, que fue bastante abusiva. En esta imagen ella se retrata con el pelo corto, con un traje masculino, abandona sus vestidos, sus flores. Es una renuncia a su feminidad, en forma de un símbolo de poder, pero también es un luto por lo perdido. Y esto nos lleva a luto siendo el tercer look de la colección. El luto, en este caso, es por lo perdido, así como con Frida Kahlo, que renuncia a su feminidad. Te enfrentas a esta situación y la reconoces. Además, el luto en su momento, en el pasado, era una forma de imponer una conducta
hacia las mujeres, una conducta que no se imponía de igual forma hacia los hombres y al final se convertía en una performance en la que tenías que actuar de cierta manera, tenías que vestirte de otra manera y tenías que renunciar a ciertas cosas. The Star of the Show muestra a una mujer, un cuerpo desnudo debajo de un vestido en forma de capa de circo. Esto es una denuncia hacia la forma en la que consumimos los cuerpos de las mujeres y se concibe que el cuerpo de una mujer es un bien para el disfrute y es como el centro de un show. Y aunque la mujer no solo sea un cuerpo, el show debe continuar. Fin. Hola. Hola, ¿se me oye bien? Sí. Bueno, yo soy Sara, soy de producto y gracias. Y mi TFG fue Machana. Machana es un kit para adaptar una bici de equilibrio, la Runtrack 900 vendida por Decathlon, a niños de entre 2 a 5 años que tienen problemas de movilidad en los miembros inferiores. El proyecto nace a raíz de estas preguntas. ¿Cómo juegan los niños que usan sillas de ruedas en un pueblo y cómo pueden jugar en un entorno que no sea urbano? Después de ver los referentes que había en el mercado para estas edades, me di cuenta que la mayoría de veces o no les daban la autonomía que un niño debe tener o que simplemente eran muy caros para un periodo de tiempo muy pequeño. Sin embargo, otros productos de referencia para niños de esas mismas edades que no están adaptados simplemente son, por menos de 300 euros podemos tener patinetes eléctricos y bicis eléctricas. Para este proyecto realicé una investigación teórica basada en las teorías sobre el desarrollo cognitivo de Jean Piaget y saqué las conclusiones de que el aprendizaje es un proceso de interactuar con el medio, con el entorno natural y explorarlo. Y a través de entrevistas con asociaciones, empresas especializadas y profesionales de la materia, las conclusiones fueron que había una sobreprotección de los padres hacia estos niños, que faltaban soluciones asequibles en el mercado y que los juguetes que había o las soluciones que había no les daban esta independencia. El objetivo principal del proyecto, quiero destacar que no es hacer un sustitutivo de una silla de ruedas de uso diario, es hacer un juguete, una herramienta que les permite que les iguale para ser iguales que cualquier otro niño jugando en cualquier entorno. El resto de objetivos, pues bueno, más o menos se intuyen: combatir la sobreprotección, que sea barato, que les permita desarrollar pues, su autoestima y fomentar la socialización de forma natural y de forma pues, más inocente, como lo hacen los niños. Es importante explicar qué es una bici de equilibrio. Una bici de equilibrio es una bici sin pedales, muy sencillita, en la que los niños pues a partir de que empiezan a caminar o de que tienen un año, se recomienda a partir de un año, esto también es importante que lo entendáis para no echaros las manos a la cabeza, los niños se sientan en el sillín y se propulsan con las piernas. Y bueno, estos son ejemplos de qué hace un niño con una bici de equilibrio si tiene plena autonomía y lo que no puede hacer un niño que no tiene estos referentes en el mercado. Los beneficios de usar bicis de equilibrio pues son desde el desarrollo cognitivo de las habilidades motoras gruesas, que son las que controlan los músculos grandes del cuerpo, hasta pues, el conocimiento de su entorno, la exploración, ver hasta dónde pueden ser capaces de llegar. Y esto para el desarrollo de un niño a estas edades es vital. Aquí tenéis una lista de los componentes y el manual de montaje. Bueno, en esto no me voy a parar mucho porque no hay tiempo.
Y bueno, principalmente quería destacar que cuando analicé las bicis de equilibrio llegué a 3 conclusiones. Para que el proyecto fuera viable, la bici tenía que estar en equilibrio por sí misma, por eso pasó de ser una bici a un triciclo. Tenía que ser autopropulsado, por eso la rueda delantera está motorizada a una velocidad controlada y el asiento y el reposapiés tenían que dar seguridad porque estos niños no controlan estas extremidades y entonces tenían que asegurarse de alguna forma para que no salieran volando. Como he dicho, bueno, las piezas que no están marcadas, que no están reseñadas, son piezas que puedes comprar en el mercado, se comprarían al por mayor, y el resto de las piezas, esos 3, el asiento, la tija y el reposapiés, son las piezas en las que yo me centré en diseñar. Y bueno, pasamos un poco a este caos, que es el diseño de proceso y el desarrollo. Principalmente el proyecto se basó en diseñar un asiento. Para diseñar el asiento estaba un poco perdida y empecé pues, por lo más básico, por hacer unas maquetas en plastilina de cómo es un sillín, lo más abstracto posible, e ir poniéndole cosas, añadirle cosas para saber cómo se puede hacer que recoja el cuerpo del niño. Estuve mirando también pues, tipos de ciclismo, tipos de sillines con respecto a ese ciclismo, distintos tipos de sillas de ruedas adaptadas a deportes. Los más importantes fueron para mí como referentes las sillas de ruedas de tenis y las sillas de ruedas de baloncesto, que están... Los respaldos son más bajitos y esto permite que los deportistas busquen el equilibrio en sus movimientos a través del tronco. Esto es muy importante para el uso de una bici de estas características. Y bueno, pues un poco, no sé si aquí es, sí. Esta maravillosa tabla de antropometría, que es muy importante. Estuve muchísimo tiempo repasando muchísimas tablas de muchísimos ensayos y bueno, o sea, ese libro que nos dan como en primero de carrera se usa y se tiene que usar, es súper importante usarlo. Y bueno, un poco más adelante, ya cuando había testeado con pues mi sobrina y una amiga suya, había testeado que el asiento funcionaba, ya empecé a pensar cómo unía el asiento a la tija y al final hice un raíl y una tija. Y después de esto me di cuenta que pues eso, la superficie para el reposapiés tenía que ser antideslizante. Entonces, no sé, como que me vino un poco por inercia, lo más antideslizante que hay en el mundo es una lija. Y de ahí pensé en las tablas de skate. El resultado final es pues Machaná. Es un producto con un precio estimado de 440 €, que como ya habéis visto con los referentes del mercado, es menos de la mitad de muchos de ellos. Y bueno, quería explicar también, quería hacer como una autocrítica. Para el TFG no lo hice porque pues bueno, te tenían que poner nota y esas cosas. Pero sí que es verdad que llegué con muchas dudas a la presentación del TFG porque al final el principal objetivo, aparte de crear un juguete, era dar una solución lo más asequible posible. Y es una cosa que podía haber sido mucho más asequible simplemente haciendo una tija mucho más barata, es decir, comprando una tija que se vendiera ya en el mercado. Entonces, es como un consejo para que os quiero dar de no os obcequéis en diseñar, porque hay muchas veces que hay soluciones a nuestra mano que simplemente necesitan que les den otra utilidad. O sea, como diseñadores tenemos esa responsabilidad de coger cosas que se están usando mal o que no tienen el uso que se podría darles y aprovecharlas al máximo. Este también es nuestro papel como diseñadores. Y bueno, un poquito más de detalles. Esta es la famosa tija. Y bueno, y ya está. Esta es...
Hola, mi nombre es Lee Chong-hyun, pero todo el mundo me dice Lili. Soy diseñadora de interiores y vengo también a presentarles un poco de mi trabajo de fin de máster. Hoy en día, en las grandes ciudades, la rapidez ya no es un extra, es más bien una expectativa. Estamos tan acostumbrados que todo tiene que ser de inmediato, pero esa rapidez suele fallar en el momento de que queremos pedir un pedido. Cuando no estamos en casa, cuando devolver un paquete es complicado, cuando todo depende de tener que coincidir en el momento exacto. Empezamos a depender de horarios, de notificaciones, de estar pendientes de si el repartidor está cerca, si me da tiempo de bajar un momento al supermercado, o es que van a decir que correos siempre diciendo que tocó el timbre, pero que estuvimos todo el día perdiendo el tiempo, pero que nunca han llegado. A veces hasta dependemos de nuestros vecinos si es que nos pueden guardar un momento un paquete. Entonces, para resolver esto han aparecido algunas soluciones rápidas, por ejemplo, el punto de recogida. Las tiendas de barrios que son cercanas, los conocemos, pero que realmente no están diseñadas para ser recogidos los paquetes. Es decir, no somos su cliente principal para ese tipo de servicio. Por otro lado, están los lockers. Este en concreto está en la estación de Atocha, en una de las salidas, que funcionan por una parte, pero cuando un problema no se soluciona como un espacio, como debería de serlo, ese problema no desaparece, sino que se va reemplazando, o sea, como que se va yendo, desplazando, y en este caso ese desplazamiento cae en los trabajadores. Escaleras, bordillos, hasta portales. La ciudad se va convirtiendo en una sala de espera. El problema no es que falten soluciones, es que ninguna ha sido diseñada como un espacio. Eso es lo que busco resolver con mi proyecto, que es GloboPoint. Un espacio intermedio, no la puerta de la casa, no un espacio improvisado, sino que un punto físico donde los pedidos se reciben, se guardan y se entregan sin forzar horarios ni personas. Con esto no busco cambiar la forma en la que compramos, sino que facilitar, mejorar esa experiencia. Para el usuario significaría mayor flexibilidad y para la marca, para Globo, es más presencia, más coherencia en el servicio que dan. También busco una experiencia conectada ya que empieza desde el móvil. Esto va encadenándose sin tener una fricción. Un ejemplo de cómo se viviría Globo es que tú llegas al espacio, no hace falta que esperes, tú decides, el espacio te vuelve a dar ese control. Tú tienes la opción de poder recoger e irte o puedes probar y si no te gusta devolverlo todo en el mismo sitio. Y ya por último, tú sigues con tu día. Y lo más importante es que puede llegar cuando tú realmente estés disponible. Es decir, que en caso de que no puedas acudir al local, tú puedes pedir desde la aplicación que un rider te lleve a donde tú estés, sea en casa, en el trabajo o incluso en la calle. Es decir, el punto físico no sustituye el delivery, sino que lo coordina. Y pasa lo mismo, o sea, si tú quieres devolver un pedido, lo puedes pedir al rider. Cada decisión espacial también elimina fricciones del día a día. Busco confort, mayor gestión del tiempo y que eso también me ayuda a que haya una circulación continua en todo el espacio. En cuanto al diseño espacial, están estas estructuras como que yo le llamo pórticos, que marcan la distribución y la organización del espacio interior, lo cual también me ayuda a que en las dos plantas haya una lectura más clara y una organización de todo el volumen total. La planta principal se debe a la experiencia del usuario. Estos pórticos, estas estructuras, aparte de marcar el eje principal y la circulación, me ayuda a la zonificación y también es el mobiliario, es donde van los paquetes. En la siguiente planta se trata del trabajador. El rider también tiene su espacio en donde puede tener su aseo, su comedor, una zona de descanso. Ya que con este proyecto busco que haya una conexión independientemente de que se traten de dos plantas. Es decir, no porque la primera planta o la planta principal sea para el usuario, significa que el espacio para el trabajador será abandonado. Ya que parte del proyecto se trata de entender que el trabajo de ellos también necesita un lugar. Algo muy importante es que si el servicio es esencial, el espacio también debe de serlo. GloboPoint parte desde el movimiento. No busco que las personas vayan y se queden por mucho tiempo, sino que puedan ir y salir sin tantas instrucciones. Por eso busco como que el espacio llegue a ser compacto y sea fácil de manejar y entender una vez dentro. Esta repetición no es que busco una monotonía,
sino que la gente pueda entender que se trata de Globo Point, porque el objetivo del proyecto es que esté situado en varias partes de la ciudad. Por último, me gustaría que os quedéis que no se trata solo de un punto de recogida. Es un espacio donde la ciudad, las personas y los tiempos se encuentran. No tratemos de ir más rápido, sino que tratemos de llegar mejor. Gracias. ¿Qué pasaría si dejamos que la inteligencia artificial entienda la naturaleza por sí misma, eliminando la mirada humana de por medio? Hola, yo soy Andrea y os voy a enseñar un poco mi trabajo de fin de grado de la especialidad de gráfico. Y esta fue la pregunta que impulsó el desarrollo de Postflora. Y para entender la naturaleza no es algo fácil, ya que no se trata de un escenario sobre el que actuamos, sino más bien de un entramado del que formamos parte. Y Postflora, y también con una visión de una construcción un poco idealizada y cultural, entonces se distorsiona un poco. Postflora lo que busca es proponer nuevas formas de relación entre inteligencia artificial y naturaleza. Entonces se materializa en una instalación artística inmersiva acompañada de un catálogo de exposición y una página web que expanden el proyecto a través de Arduino, inteligencia artificial y Task Designer, y está enfocado a un público interesado en la experimentación artística, un poco acompañada de la tecnología. Y sobre todo el objetivo es abrir debates sobre qué entendemos por naturaleza, hasta qué punto es considerada naturaleza de la mano de la tecnología y la cultura y en qué momento deja de serlo. Entonces, el proyecto se basa como en diferentes ideas fundamentales y la primera es que la naturaleza no es neutra, sino que se trata en su gran parte de una construcción cultural con una mirada antropocéntrica. La segunda es que existe una crítica hacia la idea de naturaleza pura y la lógica de dominación hacia ella. La estética nos ofrece una vía de empatía y cuidado como forma no utilitarista de relación y de contemplación. Y por último, el poshumanismo es una idea clave en este proyecto, ya que es una corriente que desplaza la centralidad humana. Entonces, lo que hace es abrir nuevos espacios para otras formas de percepciones que no son humanas. Vale, entonces, el núcleo del proyecto se encuentra en conectar una planta directamente a un ordenador. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues las plantas generan señales eléctricas vinculadas a sus procesos vitales. Entonces, esos datos biológicos se capturan y después son pasados a una inteligencia artificial que los interpreta, los traduce y prolonga su existencia a un plano digital. Entonces, el sistema se estructura en tres partes que hacen que funcione el proyecto. La primera es la captura de datos mediante sensores que son conectados a la planta y en este caso tenemos tres: un amplificador de señal que registra la actividad eléctrica de la planta, un sensor de humedad del sustrato y un fotorresistor, que es un sensor que registra la luz que le llega a la planta. Después, todos estos datos son llevados a un entorno digital, en este caso Task Designer, que lo que hace es registrar los datos que le entran, los organiza y después hay un filtro que pasa por la inteligencia artificial, que la he usado en este caso, he utilizado ChatGPT-5 y lo que he hecho ha sido contextualizar un poco mi proyecto, darle los objetivos que buscaba, los sensores que tenía, un poco la estructura que tenía en Task Designer y en todo momento, sin decirle que se trataba de una planta, lo que recibía, porque esa es la idea,
que no tenga ningún sesgo humano. Y entonces, después de muchísimas pruebas, generó un código Python que lo que hace es estructurar todos esos datos en 20 parámetros visuales. Bueno, y decir que la inteligencia artificial aquí tiene un papel fundamental, ya que es el puente un poco entre esos datos biológicos y la expresión visual. Entonces, bueno, por último, la visualización, que es esos datos ya con sus respectivos visuales y gráficas. Entonces, bueno, aquí tenemos unos ejemplos de gráficos generados por plantas, pero, o sea, esto es estático y la gracia es que se mueva un poco. A ver, ay. Bueno, pues igual no lo podéis ver. Ay. Bueno, si luego puedo ponerlo, pero bueno, son eso, como unos visuales que se van transformando según los datos de la planta y qué estímulos recibe. Entonces, lo que hice fue, bueno, trabajé con 7 especies de plantas y observaba un poco cómo se comportaban según diferentes estímulos, por ejemplo, con el contacto, con el riego, la intensidad de la luz también, y realmente se notaba que cada planta tenía su propio cuerpo digital único y cambiante. Entonces, para contextualizar toda esta parte experimental, planteo el proyecto bajo una instalación artística que se concibe como un espacio de pausa y contemplación, bueno, parecido a la experiencia que tenemos en la naturaleza. Y la idea es que haya diferentes plantas en la sala conectadas al sistema y que sus visuales se reflejen en unas pantallas envolventes para así generar un ambiente inmersivo. Entonces, el visitante podría habitar el espacio tranquilamente, observar, también un poco abrir ese hueco para la reflexión y para realmente entender qué estamos viendo y entender otro tipo de percepción y, bueno, sumergirte en la experiencia. Para la identidad visual, para la tipografía de texto corrido utilicé Roncino como base. Después, como tipografía acento, utilicé la Occlusion Grotesque, diseñada por Björn Karman, que es un proyecto experimental que lo que hace es digitalizar el crecimiento de una letra sobre la corteza de un árbol. Entonces, cada peso es cada año que va transcurriendo. Y bueno, la he elegido también un poco porque hila muy bien con mi proyecto y es como ese guiño a lo vegetal permeando en lo digital. Este es el logotipo que se construye a partir de las 2 tipografías, con el detalle de la Occlusion Grotesque en las vocales de Flora. Y la paleta de colores, que, bueno, por un lado tenemos los blancos y los negros como base neutra y el verde con un subtono frío que enlaza un poco la naturaleza y lo digital y se usan en casos muy puntuales, simplemente para reforzar un poco la identidad. Entonces, la instalación artística va acompañada de un catálogo de exposición, un poco como espacio más allá del momento expositivo y para ofrecerle al usuario un elemento más especial. Entonces, aquí se recogen un montón de imágenes, textos recogidos de la investigación, encuestas al público, reflexiones también. Y los propios visuales registrados como si estuvieran, bueno, como los que hubiera en esa instalación. Entonces, bueno, os pongo por aquí unas fotos. Y eso, es un poco para también volver a revisitar la instalación, pero desde una perspectiva un poco más profunda, más pausada, exhaustiva. Entonces, por aquí algunas fotitos. Y bueno, por último, una página web que sirve un poco como puente entre la instalación y el público para que puedan comprar sus entradas, bueno, también información sobre qué van a ver, cómo acceder, también como portal para vender el catálogo a quien le interese y en su versión web, o sea, en su versión móvil también. Y bueno, todo esto se comunicaría bajo una campaña de promoción con carteles, sobre todo en Matadero, porque es donde se haría la instalación, y en puntos estratégicos de la ciudad,
y también, bueno, difusión digital a través de redes sociales. Y pues Flora no pretende dar respuestas cerradas, sino abrir un poco el debate eso de qué entendemos por naturaleza, cómo lo pueden interpretar otras inteligencias no humanas, como abrir un poco la mente en ese sentido. Y también a mí me sirve como un poco abrir el camino hacia la investigación y la creación con este tema. Y muchas gracias. Bueno, hola, mi nombre es Paula Martín. Os voy a presentar mi proyecto sobre rehumanización del diseño hospitalario, cuyo objetivo es desarrollar un sistema de diseño basado en la neuroarquitectura que pueda ser aplicable a cualquier hospital. Para ello, primero os voy a hablar un poquito de neuroarquitectura. La neuroarquitectura estudia cómo los seres humanos percibimos los espacios. Su foco principal es regular la homeostasis, que es buscar el equilibrio entre la rama simpática y la rama parasimpática, es decir, la rama de inhibición y la de excitación de nuestro cerebro. Además, busca regular las 3 necesidades psicológicas básicas, que son la relación con otros seres humanos, la relación con el entorno y la autonomía. Todo el proyecto se va a enfocar en favorecer estas 2 premisas. Para ello se han desarrollado una serie de estrategias de diseño, como son crear espacios más dinámicos y orgánicos, implementar la biofilia y elementos naturales en el entorno, crear un mobiliario que sea autónomo y además, en cuanto a la iluminación, yo he empleado una iluminación biodinámica, que es una iluminación que simula los ritmos circadianos de las personas. Bueno, en mi proyecto yo intervine en 3 espacios porque quería demostrar la viabilidad y la adaptabilidad de este sistema, pero en este caso os voy a mostrar únicamente la intervención en el Hospital Infanta Leonor, que está situado en Vallecas. Iniciando por la planta de hospitalización, en ella se busca crear un ambiente que favorezca la recuperación del paciente y el bienestar del mismo. En las habitaciones, las camas se han situado enfrentadas, encontramos una cortina divisoria en el centro que, al estar abierta, sucede la socialización entre los pacientes, y al cerrarse se crea un espacio más privado donde ambos pacientes siguen manteniendo una vista directa al exterior y a la puerta de entrada. Además, todos los mecanismos médicos de tomas de gases, tomas eléctricas, se ocultan en el cabecero, que está formado por ese mural vegetal que va a variar en todas las habitaciones, haciendo posible la identificación. Y luego, junto a la ventana, encontramos un banco corrido que fomenta esa conexión con el espacio exterior. Luego, pasando a las zonas más comunes, los pasillos van a actuar como área de paseo, área que va a fomentar la actividad física, y para evitar esa visual larga de pasillo común, se crean unas zonas retranqueadas que van a actuar como espacios de pausa. Además, en los techos se ha diseñado un foseado retroiluminado que crea un juego de luces y sombras simulando el espacio exterior. Luego también encontramos un área de biblioteca que fomenta las actividades cognitivas, encontrando espacios más colectivos y más individuales. Y en el lado opuesto encontramos un área más social que fomenta la relación entre los pacientes. En el centro de la estancia se sitúa un puesto de control que rompe con esa visual larga del pasillo y ofrece un rápido acceso a todas las habitaciones. Continuando por la planta de consultas externas, en este caso se busca crear un ambiente eficiente y que reduzca la sensación del tiempo de espera. Además, las consultas se han reagrupado en grupos fisiológicos y cada uno de estos grupos va a compartir sala de espera con grupos fisiológicos que tienen características en común. Bueno, lo que es la consulta se ha dividido en 2 partes, que las vamos a ver muy diferenciadas por los revestimientos. Estas 2 partes son la zona administrativa y la zona de examen. Esta distribución se va a mantener constante en todas las consultas y lo único que va a variar es el equipamiento técnico. Luego, pasando a las salas de espera, el mobiliario se va a poner en distintos colores para hacer posible la diferenciación entre las salas de espera y que sea más fácil ese acceso a las consultas.
Además, este mobiliario es ergonómico y está distribuido en pequeños grupos que no están tan orientados a la socialización, sino al acompañamiento durante la estancia entre los pacientes. En este caso, en las áreas retranqueadas de los pasillos, se van a encontrar unas zonas de espera algo más privadas a las cuales vas a acceder una vez ya has pasado consulta para la espera de resultados o la espera de acompañantes, etc. Y con todo esto concluyo con que los espacios construidos tienen un fuerte impacto a nivel cognitivo en las personas. Por ello, emplear estrategias como puede ser la neuroarquitectura en los entornos hospitalarios favorece enormemente la recuperación y el bienestar de los pacientes. Muchas gracias. Vale, pues vamos a dedicar como un momentillo para una ronda de preguntas, por si tenéis alguna pregunta para ellos. En el caso que tuvierais, pues pasamos el micrófono y decís a quién se la queréis dedicar. Si tenéis alguna. Sobre todo también animaros a preguntar sobre TFGs, ¿no? Que siempre hay como toda información es poca. Pues oye, siempre nos vamos a dedicar a ello. En algún momento vais a poder estar ahí. Claro. Bueno, y también os pregunto yo, que si este proyecto, así un poco en general, si queréis os lo vais pasando, os ha servido de reconocimiento a posteriori de este TFG, si lo vais a utilizar para encauzar un poco vuestra carrera, como has dicho, de seguir explorando y tal. Y si, pues por ejemplo, hay alguna presentación al Premio Orlauz, que no se puede decir, pero que si queréis... Claro, sí, por eso, que si queréis seguir trascendiendo con este proyecto o simplemente que sea como un trabajo más y dejarlo a partir de aquí y qué ha significado para vosotros también. Si quieres empezar. Bueno, a ver, a mí este proyecto me ha abierto mucho la mente, sobre todo en el tema de la neuroarquitectura, y me ha dado como otra visión de diseñar, y de diseñar pensando mucho en el usuario, en cómo el espacio puede afectarle. Y bueno, o sea, yo este proyecto lo he movido, va a ser publicado en una revista, que hoy ha salido la primera parte, y nada, estoy muy contenta. Qué guay. Bueno, de mi parte, el TFM realmente como que empezó por un problema que siempre tengo, que es la de cuando quiero pedir un paquete, no tengo a quién pedirle algo. O sea, si es que pido para el trabajo, tengo que estar abriendo el paquete con mis compañeras y a veces no quiero abrir y que vean qué es lo que estoy pidiendo. Si es que vivo sola, no estoy todo el día en casa, a la mañana trabajaba, de tarde estudiaba, entonces fue como naciendo ese proyecto de un problema que ya tenía realmente. Y si es que quiero seguir, si es por mí, si Globo quiere contactar conmigo, por mí, adelante. Gracias. Bueno, o sea, yo la verdad es que tengo súper lejano el momento en el que hice este TFG, no sé por qué, o sea, y lo entregué en septiembre. Pero o sea, el tema de mi TFG siento que se puede explorar de muchas maneras y que es un campo súper extenso, que hay un montón de cosas súper chulas hechas también. Y aunque no sea con este enfoque justamente, sí que me he sentido, o sea, me he divertido mucho explorando cómo percibirían otras cosas, otras inteligencias, cosas que con las que nosotros interactuamos. No sé, me parece muy interesante y que tienes cabida libre ahí para hacer, pues para experimentar y hacer lo que te dé la gana en realidad. Y poco más, o sea, yo por mi parte seguiré investigando este tema y a ver qué cosas salen, la verdad. Bueno, yo, como habéis podido comprobar, yo ya he hecho un ejercicio de reflexión sobre el TFG. Se pueden seguir mejorando muchas cosas, pero sí que es verdad que en el momento en el que te das con el mercado laboral en toda la cara, pues es un poco difícil seguir manteniendo la ilusión, ¿no? Bueno, ya está.
Bueno, yo no sé si estarán de acuerdo conmigo mis otros compañeros de moda, pero para mí cada colección es un mundo. Esta colección me ha servido un poco para aterrizar una estética concreta, una misión concreta. Aún no lo he empezado a mover porque hay ciertas pinceladas que quiero terminar de acabar y bueno, el mundo laboral arrasa conmigo. De todos modos, yo quiero comentar que dentro de nada estamos organizando un desfile para la Fashion Week el 21 de marzo. Mi TFG va a estar entre ellos con mi marca Chaco Le Fou. Entonces, nada, que veréis las fotos. Si alguien quiere venir, también está invitado. Bueno, yo por mi parte este proyecto ha sido súper personal, había cosas que no sabía ni de mí misma. No sé si lo habéis intentado, pero no descarguéis todo lo que tenéis por internet, porque yo he tenido que censurar un montón de cosas, Google sabe demasiado sobre mí y nada, a día de hoy sigo intentando explorar y esto me ha ayudado a volcar todos mis conocimientos que he hecho en el máster, ¿no? Y verlo así expuesto ha molado un montón. Y nada, a día de hoy sigo actualizando la web porque me interesa mucho y es un proyecto muy guay que a mí me gusta un montón, así que me alegra haberlo compartido con vosotros. Pues por mi parte, he de decir que este proyecto surgió por esto, porque quería saber qué era ese edificio y quitarme como la curiosidad para la investigación. Y ahora ya que lo sé prácticamente todo, ya es como que sí que me ha servido como para saber qué cosas me gustan de interiores y a por qué iría en el mundo laboral, que es en lo que estoy ahora enfocada. Entonces, eso sí que me ha servido. Y luego también para tener a toda mi familia y a las personas de mi alrededor también pendientes del edificio y que todo el que pasa por ahí ya se acuerda del TFG que digo. Así que respondiendo a tu pregunta, para tener claro un poco el futuro, te diría. Pues yo pude patentarlo, está en proceso, bueno, está patentado y está en proceso de venderlo, de licenciarlo, creo que se llama, que al final no es venderlo. Y ojalá, como es pasta, pues va con su tiempo y su cosa. Y luego, ¿qué me ha servido? Pues que me lo pasa como una nana, que volvería a empezar otra vez el TFG porque, bueno, he encontrado mucha identidad y cosas que me encantaban, y un producto ecológico y social y bla, bla, y todos los tópicos. Pero bueno, eso, me lo pasa muy bien y a ver si sale para adelante. Como persona que no sabía muy bien qué hacer, que seguro que muchos estaréis en eso, hacer lo que queráis. Quiero decir, al final el tribunal, no penséis en él. Obviamente seguir lo que pone en el aula virtual de vuestras pautas, pero hacer lo que os dé la gana. Al final os vais a gastar la pasta y vuestro tiempo y vuestro esfuerzo de vida. ¿Qué es eso de seguir un clasicismo? Yo hice lo que me dio la gana y saqué un 8 que está muy bien. Ya está, fin. O sea, no os va a definir ni como persona ni como vuestra vida siquiera. O sea, al finalmente es un proceso meramente administrativo y los que tenéis que estar contentos sois vosotros. O sea, literalmente no he vuelto a ver esta presentación desde junio. Acabé asqueado, es normal. Vais a llorar muchísimo, vais a pasar muchísimo estrés. Pues que por lo menos sea con algo que os divertís, no sé. Yo tomo la palabra también, solo un poco por ese discurso derrotista, ¿no?, que he podido oír a Sarabel, que me da mucha pena. Solo por deciros que hoy aquí ver vuestros proyectos es un verdadero gustazo y nos emociona a los profes no sabéis cuánto. Y todos ellos son maravillosos, ¿no?, todos los que hemos visto. Y solo deciros eso, que tenéis un potencial enorme, que acabáis de salir al mercado laboral, que es la jungla, y que todo lleva un proceso enorme y muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísima inteligencia, ¿no?, tiempo, y que os deis tiempo. O sea, que tenéis que ir armando también un poco vuestro discurso, vuestro camino, ¿no? Y bueno, pues que acabáis de arrancarlo. O sea, que muchísimo ánimo. ¿Puedo decir una cosa a raíz de eso? Espacio tenéis para vosotros seguro.
que me parece muy interesante. El mercado laboral es una mierda, lo sabemos todos, ¿no? Vale. Más en el diseño. Aprovechar las prácticas extracurriculares. He perdido ofertas de trabajo muy buenas que me pagaban buena pasta porque no tenía un convenio que me amparara. Aprovechar, si tenéis que tiraros un año más de TFG, aprovechar ese año de TFG si podéis colocaros en una empresa. Es muy importante. Bueno, y así concluimos un poco con esta reflexión que ha habido como muchísimas opiniones, tanto por un lado como por otro. Así que nada, con esto despedimos los SDIs por hoy. Mañana nos vemos con más charlas y muchas gracias.